El problema del establecimiento es la curva de aprendizaje. Cuando una persona entra a la organización, todos sabemos que pasa por una curva de aprendizaje, ¿cierto? Que esa curva representa el tiempo que se demora la persona en llegar al nivel que necesitamos que esté, en el que necesitamos que esté. El tema con la curva de aprendizaje es que hay personas que dependiendo de sus características de personalidad, esa curva puede ser más larga, puede ser más corta, ¿sí? Hay indicadores que si evalúan con nosotros van a obtener en las pruebas. Uno se llama duplicación o aptitud. La duplicación viene de duplicar. Esa habilidad de seguir instrucciones viene de la definición de la palabra duplicar. Duplicar es tener algo exacto, ¿sí? Es como la copia original. Porque si uno va a la registraduría y pide un duplicado del registro civil, pues le dan uno idéntico, ¿sí? Pasa por original. Un duplicado pasa por original. Por eso la duplicación se evidencia mucho, Luz, cuando yo le doy una instrucción y la persona es capaz de duplicarlo exactamente y hacerlo tal cual y como se le está diciendo. Eso es duplicación. Mientras más alta la duplicación, pues la persona hace eso mucho más rápido, le cuesta menos, tú no has terminado de hablar y ya la persona sabe exactamente qué es lo que tú quieres, ¿sí? Pero si la duplicación es baja, a la persona le cuesta, porque tiene mucho que ver con la atención. La persona, tú le estás dando una instrucción y empieza a pensar en la factura, en el perrito, en los chinos que se rajaron una materia, en 1000 cosas, y te deja de escuchar. Y desde ese momento en que te deja de escuchar en adelante, la persona empieza a asumir lo que ella cree que tú quieres. Y en ese proceso de asumir, la persona comete muchos errores, porque ella cree que sabe. Entonces, mientras más baja la duplicación, más propensa es la persona a cometer errores, equivocaciones, e incluso es más propensa a tener accidentes, porque imagínate que la instrucción que le estás dando es para manejar una máquina, ¿sí? Ahí se complica el tema. Quiere decir que el efecto que va a tener el entrenamiento en una persona depende mucho de su duplicación. Y la manera en que vamos a entrenar a una persona depende mucho de su duplicación. Porque una persona con duplicación alta, pues esa persona te la coge a la primera o a la segunda. Pero si tienes una persona con duplicación baja, tienes que tener eso en el presupuesto, de que no te la va a coger a la primera, que te va a tocar explicarle 2, 3 veces, hasta 4 veces, porque la persona no tiene esa habilidad tan alta, ¿sí? Otro indicador que afecta la curva de aprendizaje y el efecto del entrenamiento que le vamos a dar a la gente es el IQ, la inteligencia. Y también va a determinar mucho la manera en que abordamos el entrenamiento. Porque una persona con IQ alto es capaz de comprender los factores de un proceso o de un término o de una idea sin mucho problema, ¿sí? Porque ella analiza bien las cosas. Y una persona con IQ alto es capaz de recibir un manual, por ejemplo, leerse el manual, entenderlo y aplicarlo. O sea, puede estudiar con la teoría. Pero una persona con IQ más bajo, para los que manejan las pruebas, hablo de IQ alto de 110 para arriba, ¿sí? Mientras más arriba mejor. Y hablo de IQ bajo de 109 para abajo. Y mientras más bajo peor, ¿sí? Una persona con IQ bajo necesita práctica. Esa persona es muy difícil que aprenda solo con la teoría. O sea que si tú tienes una persona con IQ 109, que para su cargo ese IQ puede estar perfecto, no hay problema, puede desempeñar el cargo bien, ya tú tienes que meter en el presupuesto que el proceso de entrenamiento tiene que incluir práctica. Sí o sí. Porque si no, tu curva de aprendizaje hace así. Y pasan 4 meses y tú ves que esa persona todavía no entiende. ¿Sí?
Si tienes una persona con buena duplicación y buen IQ, pues esa curva es inmediata, incluso puede ser más pronunciada, ¿no? Dependiendo de la persona. ¿Qué queremos con el establecimiento? Que esta etapa, donde la persona no produce nada, ¿sí? Porque tú la contratas hoy y esa persona por un tiempo no produce nada, ¿cierto? Porque está en paso 1, está en paso 2, que dependiendo de la empresa y de la complejidad del cargo y bla, pues eso puede ser más largo, más corto. Que este periodo en que la persona está improductiva sea el menos posible, el menor posible. Ese es el propósito de establecer a alguien, ¿sí? Y que tú lo puedas hacer con tranquilidad. Que de verdad puedas decir, esa persona está entrenada, ¿sí? Y la puedes dejar hacer el trabajo sin estar, Dios mío, con el corazón en la mano, pensando de si va a ser bien el evento o no, sí, porque ahí es tenaz, ¿no? En nuestro caso, imagínense que una persona evalúa un candidato, ¿sí? Para yo soltar eso a mí me costó. Sí, yo estuve un buen rato leyendo todos los informes que salían de esta empresa, ¿sí? Hasta que Julián lo hizo solito y después las chicas están haciendo eso más solitas. Pero eso es un tema, ese tema de entrenar a la persona y asegurarte de que es capaz de llevar el cargo, ¿sí? Ahora, este periodo es el que queremos acortar y eso lo hacemos con el proceso de establecimiento. Cuando nosotros establecemos a una persona, ¿ustedes creen que esa persona, digamos que esto es un periodo de semanas, ¿no? ¿Ustedes creen que en 3 semanas o en 4 semanas la persona va a alcanzar a estar acá? Depende del cargo. Porque si tú contratas a una persona para que pegue botones, ¿qué tan complicado es explicarle cómo pegar un botón? No, eso lo haces rápido, sí, y la puedes poner a producir rápido. Y puede llegar al nivel que tú necesitas muy rápido. Pero imagínate que no es una persona que pega botones, sino que es la directora administrativa y financiera de la organización. ¿Se demora los 2 meses del periodo de prueba? ¿Sí o no? Se puede demorar más tiempo. Tiene que alinearse a la cultura de la organización inicialmente. Es un cargo que tiene un alcance muchísimo más amplio, ¿sí? Y tiene que conocer muchísimas más cosas a fondo para poder tomar, por ejemplo, decisiones financieras de inversión y de compras y de bla, con buen criterio, ¿sí? Y puede ser que eso no se demore los 2 meses de prueba, puede ser que se demore un poquito más, ¿sí? El tema es que en el proceso de establecimiento uno tiene que marcar como hitos. Porque esto sí lo debería poder medir. Yo tengo que tener una proyección de dónde debería estar la persona, en una semana. ¿Dónde debería estar la persona en 3 semanas? Yo sí debería poder estimar eso, ¿sí? Especialmente si ese cargo ya se ha desempeñado antes. Ya yo sé cómo se mueve ese cargo, ya yo sé qué implica el entrenamiento, ya yo sé qué abarca ese cargo y yo lo puedo estimar. ¿Por qué se los digo? Porque generalmente esperamos que todo el proceso de establecimiento se demore los 2 meses del periodo de prueba. Es decir, que la persona en ese periodo llegue al nivel de producción que esperamos que llegue, ¿sí? Pero eso no siempre es así. Eso no siempre es así. Entonces uno tiene que dividir el proceso en cosas que yo pueda ir validando en la medida en que la persona está entrenada y va asumiendo cada vez más su cargo, ¿sí? Que eso solo se ve en cargos altos. En cargos operativos eso tiene que ser así. ¿Usted va a manejar una máquina? Venga, yo le enseño cómo maneja la máquina. Hacemos un entrenamiento. Ahora hágalo usted y yo lo miro y lo sueltas. Debería ser muy rápido. El proceso de establecimiento tiene que estar diseñado para hacerlo en el menor tiempo posible. En el menor tiempo posible. Porque incluso para ti, si tú eres la persona que va a hacer el proceso de establecimiento, estar entrenando a una persona por 2 meses, ¿para ti está bien?
tiempo tú también. Es mucho tiempo, ¿sí? Ahora, el tema de darle la inducción a la gente, de entrenarla, de decirle cómo hacer las cosas, lo tienes que hacer tú. O la persona que tú designes que es la competente para hacerlo, la que tiene las herramientas y la que lo puede desempeñar. Porque si no lo haces tú, lo hace otra persona. Si tú no estableces a alguien, otro viene y te lo establece. Otra persona en la empresa viene y le dice, ¿Natalia? No, sí, Natalia es la directora de gestión humana, pero a ella no le vaya a pedir nada, yo. Porque esa es mal encarada, se ríe, pero ella es de cuidado. Imagínate ese establecimiento. O que una persona que no está de acuerdo con algo en la empresa vaya y te entrene a una persona nueva. Le manifiesta a esa persona nueva todos los desacuerdos que ella tenga con la empresa, que pueden ser válidos, pero ¿debería manejarlos con la persona nueva? No, debería manejarlos con su jefe, sí, por los canales que son. Entonces empiezas a tener problemas desde el inicio, porque la persona ya se empieza a predisponer, porque va a decir, juepucha, y ahora, me dijeron que no podía hablar con Natalia, y ahora con quién hablo, y no, y si le pregunto entonces me van a echar, y bla, y ahora me dijeron que el proceso de pedir permisos es súper complicado, no, y yo necesito ir al médico, y ahora ¿cómo hago? Y las personas somos fantásticas para crearnos telenovelas. Y si tú no le das esa información básica a cada persona nueva que entra y no la pasas por el paso 1, 2, 3 y 4, créeme que otra persona se va a encargar de eso por ti. El problema es que a veces no es la mejor persona la que decide, venga, yo le explico cómo es.